Acelerando Empresas, episodio 94. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas de las aceleradoras de empresas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, jueves 25 de octubre, en este episodio número 94, en el que tenemos un monográfico sobre el Pitch Deck, un documento clave de presentación de una empresa para inversores o también para venta. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com/concurso y con solo compartir este episodio e inscribirte tendrás opción de conseguir un mentoring por videoconferencia conmigo para acelerar tu proyecto, que lo hacemos por el episodio 100, que ya está muy cerquita, así que anímate. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. ¿Qué es el Pitch Deck? Pues el Pitch Deck es un documento tipo presentación, igual que si fuera pues una presentación PowerPoint o similar, Google Slides, que describe con bastante detalle pues una empresa, un negocio o un proyecto. No es un plan de negocio como tal, un plan de negocio es un documento pues bastante largo, tipo A4, en fin, que pues describe todos los detalles con mucha profundidad de la empresa. El pitch deck, en cambio, es una presentación pues más cortita, que pues puede hacer que alguien pues se pueda interesar por esa empresa y ya pues en caso de interés pues conseguir el plan de negocio que se lo enviemos. Y bueno, ¿qué objetivo es el que tiene el pitch deck? Pues básicamente es para conseguir inversión, es decir, enviarlo a inversores porque estéis haciendo una ronda de inversión o financiación en vuestra empresa, e incluso también puede ser interesante para la venta, es decir, para conseguir clientes. Y bueno, pues ¿qué se diferencia entonces un pitch deck de una presentación al uso, una presentación normal que estamos acostumbrados a hacer, como digo, en PowerPoint o en Google Slides o lo que sea? Pues la diferencia principal es que la presentación es para hablar, es decir, para reforzar el mensaje del orador. Cuando haces una presentación, pues por ejemplo en público o en este caso en un foro de inversión, pues es interesante a veces tener unas diapositivas, unas slides que te ayuden a contar lo que estás diciendo, ¿no? Y se vean pues algunos gráficos, algunas imágenes, algo que te refuerce tu mensaje, ¿no? Y incluso pues lo saque un poco de la monotonía o se pueda entender mejor. Pero claro, en estas presentaciones cuanto menos texto haya, mejor. Entonces, claro, ¿qué diferencia hay contra el pitch deck? Pues que la presentación es, como digo, algo de apoyo y el pitch deck, en cambio, es algo para enviar o entregar a un inversor, por ejemplo, o algún posible cliente y que lo lea y lo entienda sin que nadie se lo explique. Es decir, no es para que tú le enseñes el pitch deck y le expliques lo que ahí está diciendo, ¿no? Ahí está ya dicho, entonces para entregarlo se lo lleva pues a su oficina y lo estudia o a su casa, o incluso lo enviamos pues en PDF, por correo o por lo que sea, ¿no? Entonces, claro, evidentemente este documento, este pitch deck, tiene que tener texto suficiente para que se entienda. Debe ser autocontenido, como digo. Entonces, no tiene nada que ver con la presentación que tiene que ser precisamente lo más liviana posible. ¿De acuerdo? ¿Y qué formato tendría que tener este pitch deck? Pues máximo, yo siempre aconsejo que esté en unas 20 páginas, ¿no? Irnos más allá de 20 páginas de presentación es demasiado, en mi opinión. Algunas he visto más largas y también he visto algunas más cortas, ¿no? Pero bueno, como digo, este documento debe despejar todas las dudas posibles de los inversores o de los compradores potenciales. Y por tanto es, bueno, algo que tenemos que detallar muy bien, ¿no? Tenemos que intentar llegar a mucho nivel de profundidad. De hecho, yo siempre aconsejo que el pitch deck sea realmente un resumen ejecutivo, pero muy detallado, de todo el plan de negocio, ¿no? Hay que tener al menos algunas páginas, porque además estas páginas, y esta otra importante característica del formato de los pitch deck, deben estar bien diseñadas. Es decir, tienen que tener un diseño formal, pero atractivo, es decir, que llame la atención, que permita leerlo con cierta alegría, con cierta curiosidad por lo que ahí se está diciendo, y no que sea un documento tochazo que nadie quiere sentarse a leerlo, a no ser que lo obliguen, ¿no? Porque no olvidemos que aquí el objetivo es despertar el interés de esos inversores o posibles clientes que todavía pues no están pues convencidos. Es más, igual todavía ni siquiera nos conocen cuando le enviamos el pitch deck o se lo entregamos. Por tanto, aquí no podemos entregarle un tochazo infumable que realmente en cuanto lo abran pues lo cierren porque no tengan interés, ¿no? Así que esto es algo importante. Los pitch deck deben estar bien diseñados, elegantes, con gráficos, con imágenes atractivas que llame la atención del lector. Y bueno, en cuanto al tipo de diseño, pues se utiliza un formato muy habitualmente tipo apaisado, es decir, tipo presentación. Y bueno, ¿qué contenido es el que tendría que tener este pitch deck?
¿vale? Este es el punto quizás más principal a la hora de hacerlo. Y bueno, pues yo os voy a recomendar la estructura que aconsejo a todos los emprendedores que ayudo y que, bueno, creo que está bastante contrastada, funciona bien, está también sacada de muchas fuentes que he ido viendo y muchos pitch decks que he ido estudiando de grandes empresas que han conseguido éxito, pero también, bueno, estos pitch decks que se han desarrollado con estos consejos que ahora voy a daros también han conseguido bastante éxito y muchos de ellos han conseguido inversión. Así que bueno, vamos a ello, de punto por punto. La primera página sería la portada. La portada es pues una imagen que ponemos pues para que llame la atención cuando alguien coja en papel, si lo tenemos en papel o en PDF, y simplemente pues ahí hay que poner el nombre de la empresa o del proyecto, el logotipo si tenemos el logotipo ya, y bueno, una imagen pues más o menos impactante, más o menos bonita, elegante o lo que fuera, que pues nos inspire, ¿no? Que sea relacionada con nuestra actividad y que deje ya entrever un poco lo que se va a encontrar el lector cuando abra el documento. Y vamos con la segunda página. La segunda página es la que llamo la ficha de datos relevantes. Básicamente, en esta ficha, que debe ser muy simple, muy cortita, pues ponemos los parámetros clave de nuestra empresa. En particular, por ejemplo, el nombre del CEO, del director, dónde está la empresa situada, para qué vamos a utilizar los fondos, cuánto buscamos, qué tipo de mercado nos estamos enfrentando, pero algo muy, muy, muy concreto, datos muy pequeñitos, 4 o 5 datos, que sean simplemente para situar la mente del inversor en qué tipo de deal, o sea, de oportunidad de inversión se está metiendo. Esto es importante porque muchos inversores, si no tienen claro que realmente lo que están estudiando va a ser de interés para ellos o van a cuadrarle las cifras y demás, pues directamente pues pasan, no leen más. Y esto, a pesar de que parezca que puede ser algo malo, ¿no? Es al contrario, es algo bueno, porque si le encaja sí que lo leerá. Lo habitual es que si no lo tiene claro, ni siquiera se moleste en comprobarlo leyendo. Entonces, es mucho mejor darle la información concreta al principio y si cuadra efectivamente con lo que le podría encajar a este inversor, pues es mucho más probable que lo mire con el suficiente cariño y se lo tome lo suficientemente en serio. ¿De acuerdo? Así que, bueno, esta sería la segunda página. Y la tercera es quizás la que más que me guste de todo el pitch deck, siempre aconsejo ponerla muy al principio, que es la que llamo la historia. La historia básicamente es una página de texto muy sencilla, muy limpia, sin ningún dibujo ni nada, en la que de forma muy concreta contemos una historia contando el porqué del proyecto. Esto es muy importante porque muchas veces contamos muchas cosas en nuestros documentos, en nuestros planes, en nuestras presentaciones, pero no encontramos el porqué. Y esto, como dice el bueno de Simon Sinek, es lo más fundamental, es lo más clave en una empresa, el por qué haces lo que haces. En este caso, pues sirve como introducción y además nos aseguramos que la persona lo capta porque al ser una primera página, pues es más habitual que lo lea que las siguientes, ¿de acuerdo? Así que es muy importante. Y después ya de esta tercera página, ya el tema se desprotocoliza un poco, ¿no? Ya suelo aconsejar que dependiendo del caso, pues puedan ser 1, 2 o varias páginas los siguientes puntos que os voy a comentar. Pero sí que es verdad que el orden me gusta bastante que sea este que os voy a comentar a partir de ahora. El primero sería un poco el problema, ¿no? El problema es algo que es muy habitual que se deje olvidado en las presentaciones y en los pitch deck y por tanto creo que es importante directamente atacarlo al principio. Es decir, que empecemos hablando de cuál es el dolor, cuál es el pain, como dicen los americanos, de los clientes posibles, ¿no? Que queremos que resolverles su problema. Y bueno, ahí directamente profundizar todo lo que podamos. Si nos lleva 1 o 2 slides, 1 o 2 hojas, pues bueno, 1 o 2 o 3 o las que hagan falta. Lo importante es llegar a un suficiente detalle del problema para que se despejen todas las dudas del inversor posible o el cliente, ¿no? Esto es muy importante, yo creo que es la parte más importante del pitch deck porque, como ya he dicho en alguna ocasión, pues si realmente contamos bien el problema que queremos resolver, al final estaremos casi anticipando ya la solución al cerebro del lector, en este caso. Por tanto, si se le ocurre la idea que nosotros precisamente le vamos a plantear, es mucho mejor porque es una forma de introducirle en su mente, como en la película esta de Origen, de Inception, la idea, porque cuando algo se nos ocurre a nosotros es algo mucho más potente que si alguien nos cuenta esa solución, ¿no? Así que es una técnica muy interesante. Después tenemos que también hablar, en una slide después del problema, del tamaño del mercado al que intentamos llegar, ¿no? Esto también es a veces algo que se olvidan muchos emprendedores, ¿no? Y lo observo continuamente, y es muy importante porque
hace que el inversor en este caso sepa realmente a qué está juzgando, ¿no? Si esto es una posible empresa que escale y llegue pues a nivel enorme, o si en cambio pues algo más de nicho, más de algún área concreta, de posibles clientes que pueda ser rentable o que pueda crecer, pero no ya convertirse, pues por ejemplo, en un unicornio, ¿no? Que sabemos que son estas empresas ahora que se llaman que alcanzan $1 billón americanos, o sea, $1.000 millones de capitalización, o sea, de valor de mercado, ¿no? Entonces esto también, como digo, es muy importante, y aquí sí es importante jugar también con gráficas, con datos que además sean muy, muy creíbles, ¿no? Esto lo comentamos también en los elevator pitch, y aquí pues hay que tirar siempre de fuentes fiables y mencionarlas, ¿de acuerdo? También pues es importante, ya después de comentar el tamaño de mercado en otra hoja distinta, hablar de los competidores, es decir, hablar de cómo otros están intentando resolver este problema. Y claro, esto a muchos emprendedores pues no les cuadra, ¿no? Que en su propia presentación mencionen a los competidores que tienen directamente. Y bueno, si no queréis exactamente decir el nombre, que no entiendo por qué, pero bueno, si no queréis decir exactamente el nombre de otros competidores, podéis decir al menos qué es lo que hacen, ¿no? Cómo son esas soluciones que ofrecen, ¿no? Y esto es muy importante, porque inmediatamente cuando alguien ve una presentación de una empresa está pensando, sobre todo si un inversor que ya tiene experiencia, quién hay que haga algo parecido, ¿no? Porque igual alguien está ya resolviendo esto, ¿no? Y ahí es donde precisamente nosotros es mejor que le demos la información a que la busque por su cuenta. Por lo tanto, si nosotros le damos la información, nos anticipamos, somos muy honestos y pues también podemos decir en qué nos diferenciamos más adelante cuando contemos la solución. Así que vamos a dejar ahí como el problema medio a resolver porque los competidores no terminan de resolverlo bien, ¿de acuerdo? Después también hay una parte muy importante, hay otro slide que yo suelo dedicar y aconsejo que dediquen a el por qué ahora. Esto es algo muy, muy, muy clave. Es decir, por qué este es el momento preciso para montar este proyecto, para montar esta empresa, porque, pues, por ejemplo, hay unas necesidades especiales en el mercado, porque esté la tecnología madura, porque, en fin, lo que fuera, ¿no? Pero sí que es muy importante que quede claro en el pitch deck esto del por qué ahora, como dicen los americanos, el why now, para, digamos, tensionar, ¿no? Un poco el pitch deck, para generar un poco de velocidad a la hora de decidir este inversor en cuanto a que este es el momento clave y no dentro de 4 o 5 años de montar esta empresa, ¿de acuerdo? Y bueno, ya pasamos por fin a las páginas de la solución. Ahí pues contamos ya nuestra solución que resuelve, por supuesto, los problemas que habíamos comentado antes en las páginas anteriores y también pues que habla de los competidores que, bueno, nosotros hacemos mejor que ellos, pues contamos por qué lo hacemos mejor y por qué nuestra solución sí que es ya la definitiva, la ideal para ese problema que comentábamos, ¿no? O esos problemas. Después de esa solución, pues también tenemos que hablar, pues por ejemplo, en alguna slide ya concreta o mezclada con la solución, de nuestra diferencialidad, como digo, de por qué somos únicos. Aquí podemos acompañar a esto de algunas pantallas, por ejemplo, si tenemos algún prototipo o alguna, bueno, en fin, web ya funcionando o algún producto físico, lo que fuera, pero que quede muy claro, no queden dudas de cómo funciona nuestro servicio, nuestro producto o cómo es, ¿no? Entonces esto es una de las claves también de los pitch deck, que son, como digo, autocontenidos, tienen imágenes, por tanto se puede ver muy bien, sin necesidad de una demo, que cómo funciona nuestra empresa, nuestro producto o nuestro servicio. ¿De acuerdo? Y después yo suelo aconsejar que todos los emprendedores pongan una slide específica que llamo la salsa secreta. La salsa secreta es básicamente pues qué es lo que nosotros hacemos y lo hacemos muy bien y por eso podemos conseguir lo que conseguimos con nuestros productos, nuestros servicios y que los demás pues no pueden hacer, ¿no? Esto en el Lean Canvas lo llaman la ventaja diferencial, que es algo que no es fácilmente replicable o copiable por los demás, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos que apoyarnos en nuestros, digamos, valores, en nuestros assets, en nuestras partes fuertes, ¿no? Por ejemplo, en un conocimiento muy experto que tengamos y que pues otros no tengan o sea muy difícil de conseguir, en, por ejemplo, la tecnología que sea clave y que hemos desarrollado, en unas patentes, por ejemplo, que tengamos, todo eso aporta mucho al inversor para confiar más en nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos pasado ya la salsa secreta, nos centramos en una pata fundamental del proyecto que todos sabemos que es el equipo, ¿no? Aquí yo lo que suelo dedicar es una hoja específicamente para el equipo y es un resumen de los currículums de los principales miembros del equipo, ¿no? De los fundadores, sobre todo. Y bueno, es un resumen muy pequeñito. Tiene que tener algo de información porque si no, pues no sabemos ni quiénes son los que están aquí y salen pues con la fotito y con el nombre y el cargo, pero algo en plan 1 o 2 párrafos por cada uno. Esta página suele estar un poco más llena de texto que otras, pero no pasa nada porque a fin de cuentas es un documento para leer, como decía, y no pasa nada porque en algunas páginas concretas haya más texto y no haya tantas imágenes, ¿no? Entonces
es importante, como digo, despejar las dudas sobre el equipo, de que está preparado y, bueno, pues ahí centrarnos un poco en qué es lo que ha conseguido cada uno, cuál es su trayectoria y demás. ¿De acuerdo? Y bueno, la siguiente slide sería, la siguiente página, en mi opinión, sería importante qué hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Esto muchas veces también se les pasa a los emprendedores porque se centran mucho en la solución, pero realmente no cuentan en qué estado actual está el proyecto, ¿no? Sobre todo cuando tienen poco que contar, ¿no? Entonces ahí, aunque tengamos poco que contar, pues tenemos que contarlo, tenemos que decir, pues si hemos desarrollado algo, la plataforma, tecnología, o puesto en marcha un producto mínimo viable, qué resultados hemos tenido, qué clientes tenemos, si tenemos clientes, o por lo menos qué cifras de inversión en marketing y cuánto nos dan, ¿no? Entonces, hemos hablado también en otros episodios. Y bueno, sobre todo un poco dar una visión de en qué estado está actualmente el proyecto. Y después, pues tenemos que hacer lo mismo, pero a futuro, ¿no? Es lo que llaman los americanos el roadmap. El roadmap es el recorrido que nosotros esperamos que va a tener la empresa con una serie de hitos, una serie de fases para crecer, sobre todo si conseguimos la ronda de inversión que estamos buscando, ¿no? Entonces, esto sería también un motivo de otra slide. A veces se mezcla con la de roadmap, porque muchas veces ya no tenemos mucho espacio y, bueno, pues no pasa nada porque la mezclemos, pero sí que debemos dejar muy claro también las condiciones de esa ronda de inversión, es decir, cuánto dinero buscamos, cuál es la valoración y demás, ¿de acuerdo? Aquí, si no queremos exactamente poner la cifra, por lo menos hay que dar un entorno, hay que dar, en fin, una serie de parámetros que puedan situar al inversor y ya pues el resto de información que pueda consultarla si tiene interés escribiendo, llamando o lo que fuera, ¿de acuerdo? Si el pitch deck está situado para vender, es decir, para que alguien nos compre el producto o la solución que tenemos, pues aquí en vez de poner ronda de inversión, pues lo que haremos será poner un CTA, o sea, un call to action, en español una llamada a la acción para que puedan entrar en una web o en un enlace o lo que sea, en una tienda y puedan comprar nuestros productos, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues cerramos con una contraportada, que sería, pues de nuevo, probablemente la imagen inicial que hemos utilizado, así queda bonito, o simplemente algo blanco, negro y los datos de contacto mínimos. Es importante que no se nos olvide de poner ahí los datos de contacto mínimos, que puede ser, por ejemplo, info@elnombredetuempresa.com y el nombre del CEO quizás. Pero bueno, es importante porque muchas veces se nos olvida ponerlo, no tenemos ningún correo ni ningún teléfono, que también sería importante ponerlo, al que llamar, y entonces cuando vemos algún pitch deck, porque nos ha llegado por alguna vía, no tenemos el contacto de quien lo envió y pues no sabemos a quién escribir para poder avanzar en la negociación, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto sería, a grosso modo, el contenido del pitch deck que aconsejo siempre a los emprendedores hacer. Yo he hecho bastantes de estos y creo que puede serviros bastante a todos. Si tenéis dudas, ya sabéis dónde preguntarme. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, daros las gracias a todos por estar ahí. Y recuerda que si quieres que te llegue cada día este podcast, suscríbete en iTunes, iVoox, Google Podcast y Spotify. Y además recibir las notas del programa por email o WhatsApp registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas y valoraciones en iTunes, los comentarios y me gusta en iVoox. Y si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana, como cada día, con vuestras dudas, que todavía podéis enviarme a info@acelerandoempresas.com. Ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!